Felipe, en un trino larguísimo de los muchos que ha escrito el presidente Gustavo Petro, en este trino que tiene, bueno, no sé, muy, muy largo, el presidente habla de todo. Es un trino que no entiendo porque originalmente lo tradujo y obviamente el presidente, digo, no habla inglés, está escrito en inglés. Beautiful Martin Luther. El hermoso Martín Lutero. Hace unos días le dijo a la senadora María Fernanda Cabal que él utilizaba muchas aplicaciones para traducir y le recomendaba a ella hacer uso de esas aplicaciones. Seguramente lo hizo con esta herramienta. En ese trino, que es un poquito sobre la iglesia, sobre absolutamente todo, el presidente Petro termina quejándose de que le han quitado seguidores padre en redes sociales. Lo cual es normal por estos días. Se le desaparecieron 300,000 seguidores en su cuenta de Twitter. Hay que decirle al señor presidente que no se trata de ninguna censura, de ninguna persecución, sino que la X está haciendo limpieza de bots, de cuentas que no existen. A mí me quitaron 500,000. Bueno, al presidente le quitaron 300,000. Yo tenía 3.600.000 algo y ahora tengo 3.100.000. Se queja el presidente porque dice, yo estoy creciendo en todas las redes sociales, menos en Twitter. No. El presidente Petro, Felipe, está obsesionado con Twitter por alguna razón. Increíble. Es que casi que queda uno sin palabras, Néstor. Un presidente que tiene los problemas que tiene Colombia, o mejor dicho, los problemas que tiene Colombia que el presidente no ha querido ver, y preocupado porque le quitan unos seguidores en X. Bueno, pero él ha sido muy reiterativo, Néstor. Que tiene que tener una cantidad de tiempo libre, Felipe, para meterse a ver cómo... No, lo grave es que no debería tenerlo, Néstor. Es que anoche trinó hasta las 3 y 7 de la mañana. Hasta esta madrugada, quiere decir. Hasta las 3 y 7 de la mañana fue el último trino que puso. Y ya hace como 46, 47 minutos ya volvió a arrancar que no sé qué, que los pederastas, que si sé cuánto, que... Ese sí es increíble, pero qué desconexión. Es que el presidente... Pero qué desconexión no entender la estrategia también, Felipe. El presidente entiende que controlar la agenda del país consiste en ponernos a hablar de todo. Y por eso, digamos, en Twitter es la forma y es el canal a través del cual él logra desatar estas conversaciones. Ahora su nuevo mecanismo son las alocuciones presidenciales donde habla de lo divino y lo sagrado. Y por eso él... Pero esto lo que demuestra, Luis Ernesto, es el nivel de presidencialismo que hay en Colombia. ¿Cómo será que hablamos del presidente, inclusive si dice tonterías como las que les estoy reportando? Claro, es el nivel de presidencialismo, Néstor, pero también tiene que ver con una realidad de los nuevos tiempos, y en eso se parece el presidente Gustavo Petro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que a través de las redes sociales se comunican directamente con la gente, con los seguidores, sea Twitter o la red que quiera, y controlan la agenda del país, controlan la conversación. Y eso les resulta rentable. El que controla la conversación tiene más poder que cualquier otro, así sea de manera polémica, así sea desatando conversaciones inconvenientes o negativas, controla la agenda, y el presidente por eso se preocupa tanto por su cuenta de Twitter, porque le quiten seguidores, porque supuestamente el dueño de Twitter es un nazi, como lo dijo en algún momento Elon Musk, porque el poder que representa para él esa cuenta de Twitter para seguir controlando la agenda de comunicación y la agenda de conversación del país. En medio, padre, del domingo de desparche del señor presidente, el señor presidente en un solo trino habla de Martín Lutero, habla de la iglesia. Un monje, un teólogo importante que se enfrentó a Benedicto XV. Bueno, es el gran reformista de la iglesia. Sí. El presidente Pedro, supongo yo, que lo conoce bien, que conoce su obra, y termina hablando no solo de la iglesia, de los bombardeos de Estados Unidos, de Venezuela y de 1000 cosas más. Reporte de lo que dice el presidente Petro en su red favorita, en su cuenta de Twitter. Miguel Cardosa. Néstor, buenos días. Sí, el presidente Gustavo Petro ha hecho algunas menciones sobre este tema y lo ha conectado también con las sanciones de Estados Unidos y con las acciones después de incluido en la lista Clinton. Entre uno de los mensajes, él dice: si eso ocurriera en referencia a la supuesta censura en la red social, la democracia en ninguna red global llegaría a su fin y entraríamos en el infame 1984 de Orwell, un gran manipulador global del pensamiento y la decisión. También dice: Goebbels se convirtió en una red telemática mundial
espero explicaciones públicas de X y espero no tener que abandonar esta plataforma. Eso lo dijo entre otras referencias, porque también dijo un mensaje que después de las sanciones él había notado que perdió aproximadamente 300,000 seguidores y continúa, dice: pregunté por qué y la respuesta es que están limpiando de Vox, que de ser así agradezco a los administradores de esta red, pero creo que hay que informarlo públicamente. La desaparición masiva de centenares de miles de perfiles de seguidores en mi red X puede también ser censura a mis pensamientos y posiciones que han estado construidas alrededor de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo. Y en ese largo trino donde hace varias menciones sobre este tema, también defiende lo que él ha publicado en su red social. Dice que su perfil ha tratado de defender el derecho internacional como base de construcción de un diálogo de civilizaciones donde la latinoamericana y caribeña es una. Dice: en cuestión de 2 semanas han desaparecido centenares de miles de seguidores de manera extraña, hecha por golpes de un solo manotazo en determinados días en mi red construida hace 15 años a través de mi trabajo personal, mi pensamiento y mis luchas. Eso es lo que dice el presidente, quien también señala que quienes para criticarme, apoyarme o informarse han entrado libremente a estos trinos no pueden ser excluidos por razones ideológicas de prejuicio de los propietarios de X. Y ahí es donde mencionaba lo que le comentaba al inicio de este informe. Decía: con ello se acabaría la democracia en una red mundial y entraríamos al famoso 1984 de Orwell. Es lo que dice el presidente, quien reiteraba que esperaba explicaciones de X, pero como lo comentaban también, uno de los puntos es que la red social está haciendo al parecer una actualización y muchos de estos usuarios, algunos son Vox y otros estarían inactivos, y por eso sería la disminución de los seguidores del presidente. Son las 10 de la mañana y 19 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención, ya comenzó la audiencia de imputación de cargos y petición para que sean enviados a la cárcel los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La Fiscalía a esta hora está sustentando la solicitud. Les dice directamente que ellos lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron una organización criminal. Kalila Peña. Sí, señor Ricardo, mire, a esta hora avanza la audiencia de imputación de cargos en la cual la fiscal María Cristina Patiño señaló a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla como responsables por liderar, promover, dirigir y encabezar la organización criminal en la cual impulsaron el desarrollo de una empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la Unidad para la Gestión del Riesgo, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con congresistas. Escuchemos lo que dice la fiscal. Preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta así. Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites. También la fiscal que aseguraron y plantearon líneas base del modus operandi, que a grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República, o de su concurrencia, también del quórum de la deliberación y la votación a los proyectos de endeudamiento de la nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda. Pues nosotros continuamos hasta ahora escuchando cómo la fiscal María Cristina Patiño argumenta esta imputación en contra de los dos exministros. Gracias, Kalila. Estaremos muy pendientes de esta audiencia. Entre tanto, oficialmente arrancaron las negociaciones del salario mínimo para 2026 con la ausencia de uno de los 5 gremios participantes. FENALCO ratifica a los comerciantes que no van a estar en la mesa. Marcela Peña. Slobodan, los saludo desde la primera reunión para definir el salario mínimo 2026. El objetivo aquí es conocer los datos de productividad del DANE, que ya había revelado previamente un incremento del 1,23% en la productividad total de la economía.
0,91% si se miden solo los factores. El problema es que aquí hay un gran ausente, y ese ausente son los comerciantes del país. FENALCO, uno de los 5 gremios con asiento en la mesa de negociación, ha dicho que no va a sentarse este año a hablar con los trabajadores. Cree que el gobierno de Gustavo Petro le ha pasado por encima a este espacio de concertación. Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista, un incremento de 2 dígitos, 2 veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. Y es que justamente el incremento de 2 dígitos es la petición de las centrales obreras, que han dicho que ese es su objetivo principal para este año, mientras que el gobierno sigue guardando silencio. Pero ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que su gobierno soñaba con un salario mínimo de 1.800.000 pesos. Y mucha atención, que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 19 y 20 años de prisión, de cárcel, contra 4 policías involucrados en la alteración de la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba, al occidente de Bogotá. Sergio Barbosa. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 4 expolicías involucrados en la alteración de la escena del homicidio del joven de 16 años, Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto del 2011 en la localidad de Suba, cuando la víctima se encontraba pintando grafitis junto a un grupo de amigos. Sin embargo, el alto tribunal rebajó las penas de 2 de los expolicías al encontrar errores en la formulación de los cargos, y entonces estas condenas quedan en firme, de 20 años contra Juan Carlos Leal y de 19 años para Leandro Sarabanda y Wilmer Alarcón. El magistrado Ariel Torres, durante la audiencia de lectura de este fallo de casación, contó cómo los expolicías manipularon la escena donde quedó el cuerpo de Diego Felipe Becerra. Disparó su arma de dotación e impactó la humanidad del menor, quien, a pesar de haber sido trasladado con prontitud a la clínica Chayo, cercana a ese lugar, falleció. En el lugar en el que cayó herido DFBL, se implantó una pistola color cromado calibre 22, marca Sterling, que no estaba en el suelo ni cerca al andén en el que cayó adolescente. En su fallo, la Corte es clara en señalar que estos exuniformados actuaron de manera concertada, todo esto para desplegar una acción criminal con el fin de manipular la escena donde murió el joven, con el fin de desviar la investigación y favorecer al autor material de este homicidio. Y ante la crisis en el sistema de salud, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia, activó un plan de choque de 9 meses para enfrentar el aumento de las quejas por las demoras en la entrega de medicamentos, con auditorías, revisión de recursos y seguimiento también permanente a EPS y también a IPS. Jessica Gutiérrez. La Superintendencia Nacional de Salud anunció la activación de un plan de choque nacional dirigido a enfrentar el incremento de peticiones, quejas y reclamos relacionados con barreras en el acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en la salud, pues la medida de aplicación progresiva y con una duración inicial de 9 meses integra a las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales de salud bajo el liderazgo de la entidad, que concentrará sus esfuerzos en corregir de inmediato las fallas administrativas, logísticas y financieras que afectan la oportunidad y continuidad en la dispensación de tratamientos, pues el plan contempla auditoría sorpresa en territorio, revisión de flujo de recursos, requerimientos con plazos estrictos, mesas técnicas obligatorias y la activación de mecanismos de conciliación para agilizar la recuperación de cartera entre actores del sistema. Pues como parte del seguimiento, la Superintendencia realizará monitoreo permanente de indicaciones y aplicará medidas cautelares, sanciones u órdenes administrativas cuando se identifique riesgo para la prestación del servicio o irregularidades en el manejo de los recursos. Iniciamos con noticias desde nuestras regiones. Las autoridades lograron en las últimas horas rescatar a 3 personas que habían sido secuestradas por disidentes de las FARC en el departamento del Huila. Julio Díaz. Tropas de la 9ª Brigada del Ejército rescataron en las últimas horas a 3 personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior por presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las FARC en el sector conocido como Puerto Dulce, entre los municipios de La Plata y Paicol, en el occidente del Huila. El secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, dijo a Blue Radio que durante la retención de los 2 conductores y un ayudante, 2 vehículos de carga adscritos a una empresa de encomiendas fueron hurtados por
por los hombres armados y se los llevaron hacia el departamento del Cauca. Hicieron la retención de algunos vehículos, entre esos un vehículo de Servientrega y otro de Taxis Verdes. Los vehículos fueron conducidos hacia zona rural de Itaibe con los conductores, quienes fueron liberados. En la zona donde se presentaron los hechos hubo combates entre militares y disidentes, situación de orden público que genera preocupación entre la población civil y los transportadores. Y hay una tragedia en el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta, en medio de un operativo de las fuerzas militares. Un civil murió. En las últimas horas la comunidad de ese municipio marchó pidiendo justicia. Carlos Andrés Pérez. Se trata de David Palencia Rodríguez, un hombre que el pasado fin de semana habría muerto en la vereda La Cooperativa del municipio de Vistahermosa Meta. Esto en medio de un operativo del Ejército Nacional en contra de las estructuras de alias Calarcá. Claudia, la mujer que por 13 años convivió con David y de profesión enfermera, narró a Blue Radio que él habría muerto producto de disparos por el ejército mientras ellos acudían junto a la comunidad al llamado de unos abuelos que estaban en medio del fuego cruzado. Como a unos 3-4 metros comenzaron a disparar como locos. Bueno, mire, fue que él se cayó y lo único que dijo fue: Padre amado, Señor Jesús. Y yo les gritaba al ejército y les decía que no éramos malos. Y ellos seguían disparando y la comunidad me iba a ayudar a sacar a David, pero ellos no dejaban, ellos les disparaban. Según un comunicado de la Fuerza Pública, en el operativo murió un disidente de las FARC y 2 más fueron capturados. Según Claudia, David era ganadero e incluso era proveedor de carne para un centro vida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, atentos, Superliga Turca, 12 del día, el Fenerbahce con John Hader Durán frente al Galatasaray de Davinson Sánchez. En la Serie A de Italia, 2:45, Boloña con John Lucumí frente al Cremonese. Y en Argentina, en la Liga 7:30, Racing de Dubán Vergara frente a Tigre. Y en Colombia, cierra Grupo A, fecha 4, 8 en la noche, Medellín América a las 7:45, aquí en Blue. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.